Ya escucharon las voces, ahora vienen los saludos. Antonio Mercader, buen día. Buenos días, ¿qué tal? Esteban Valentí, buen día. Buen día. Carlos Ramela. Buen día, ¿qué tal? Y Fernando Butazzoni. Muy buen día. Vamos al primero de nuestros temas. 2 semanas después de haber decidido la suspensión de la obra del Antel Arena, ayer el gobierno anunció una próxima reactivación de la construcción. El ministro de Trabajo, Ernesto Murro, dijo ayer en conferencia de prensa junto al ministro interino de Economía, Pablo Ferreri, que en acuerdo con el presidente Tabaré Vázquez se habían tomado 4 decisiones esenciales en este asunto. En primer lugar, que el complejo Antel Arena va a funcionar en la órbita del Estado, tal como estaba previsto, en particular con Antel. Será un organismo público, estatal. En segundo lugar, que la obra se reanudará lo antes posible. En tercer lugar, que la obra se completará en este periodo de gobierno. Y en cuarto lugar, que se buscará el financiamiento público y o privado, nacional y o internacional, que signifique la menor carga a las cuentas del Estado o que no signifique carga a las cuentas del Estado. Murro también informó que los trabajos continuarán en el predio hasta fin de mes y mientras tanto se reunirá una comisión interministerial que comienza a trabajar hoy mismo en busca de posibles alternativas de financiamiento. Esta comisión tiene un plazo de 15 días para presentar sus conclusiones. Los escucho, señores, ¿cómo vieron esta novedad? Bueno, yo estoy muy contento. Me parece que luego de analizar la situación anterior, que era muy diferente a esta, se actúa sobre 3 frentes diferentes que permiten algo que me parece importante. Lo he defendido y lo sigo defendiendo, tanto desde el punto de vista cultural como desde el punto de vista urbanístico, como desde el punto de vista, digamos, del desarrollo de una zona de Montevideo, cambiando 3 cosas. Primero, el plan original de financiación del Antel Arena por parte de Antel íntegramente en un periodo de tiempo muy breve, no está en condiciones el ente de afrontar eso, en absoluto. Eso está totalmente comprobado. En segundo lugar, digamos, el periodo de estudio incluye eso. En segundo lugar, ver el plan de negocios, que yo durante estos últimos 15 días me he buscado por todas las vías posibles conocerlo y no aparece, yo no lo tengo. En su momento hubo declaraciones de la ingeniera Carolina Cose, presidenta de Antel, cuando el lanzamiento, señalando las ganancias que el complejo Antel Arena iba a tener y que por lo tanto iban a permitir solventar la inversión en muy corto lapso. En 4 años, eran $10 millones por año iba a rendir el Antel Arena. Premio Nobel de Economía creo que se ganó. No conozco esos datos, sé que están trabajando en ellos esta comisión. Son datos no poco importantes porque tiene que ver con que cuánto le va a costar o no al Estado una empresa, porque en definitiva la Antel Arena va a ser una entidad que puede tener un costo, porque puede ser una inversión social y cultural, pero hay que saberlo desde antes y hay que tener un manejo adecuado. En tercer lugar es que se está avanzando en Antel en todo el rediseño del plan de inversiones, que es muy importante, que no tenía que ver con el Antel Arena, sino con el corazón de los negocios de Antel. Son varias inversiones muy, muy grandes y que tienen que ver con la facturación, que tienen que ver con los servicios, que tienen que ver con la competitividad, que tienen que ver con los precios. Por una vieja discusión de la tertulia, ya han aparecido en todos los organismos internacionales de telecomunicaciones que Uruguay encabeza la velocidad, el bajo precio, etcétera, cosa que también corresponde a analizar en función de estas nuevas inversiones que tienen directa relación con eso. Y por último, quiero decir así, en tono de todos aquellos que digan que era una venganza política, bueno, sí, harán autocrítica. ¿Qué venganza política? Que era una venganza política contra el MPP, contra la ingeniera Cose. Tendrán que hacer autocrítica, porque no era nada de eso. Se dijo que se iba a postergar, se dijo que iba a ser, se iban a buscar soluciones, y se buscaron soluciones. Porque además, yo voy a hacer una referencia. Si alguien conoce a Vázquez, mínimamente,
sabe que si hubiera sido una actitud de ese tipo, que no le conozco de esas, pero si hubiera sido una actitud basada en un empecinamiento de cualquier tipo, es una persona bastante firme en sus convicciones. Simplemente lo que dijo era absolutamente así. Era una reorganización para lo cual se necesitaba una postergación, porque de continuar la obra sin postergar, los costos eran inexorables, venían en cascada y iban a tener además un proceso de financiación exclusivamente de Antel y solamente con endeudamiento de Antel. La cámara estaba tomando a Esteban, solo a Esteban, así que ni siquiera quienes están siguiendo por video veían a Mercader, pero mientras hablaba Esteban, Mercader hacía gestos como de que era demasiado larga la intervención. Sí, seguimos, digo, pasa el tiempo y mantiene los rasgos más típicos, como decía que la vi. Vos volviste, recorriste el mundo, te fuiste a enriquecer y venís con el mismo argumento. A Rivera se fue. Sí, lo vimos a Rivera, lo vimos. La tertulia es para... el único intendente colorado y estaba Mercader. Sí, yo soy así, concertista. ¿Estuviste en la Asunción de Barney Osorio? Estuve en la Asunción de Barney Osorio, pero creo en la concertación, un colorado es un compañero. Bueno, pero volvamos a nuestro tema. Te está matando. No, digo, creo que hay que analizar. Te está matando iba dirigido a Ramela. Creo que hay que analizar el hecho del Antel Arena como un hecho sustancialmente político. Digo, aquí toda la literatura de la NBA, la inversión de 40 millones de dólares que anunciaba Carolina Cose, que nos va a dar 10 millones de ganancias por año, todas las cosas que se han dicho, las tonterías que se han acumulado alrededor del tema, creo que son todas superfluas. Aquí en el fondo es un tema político, aquí hay una pulseada fuerte entre Vázquez y entre el gobierno y el MPP y sus acompañantes, que viene de los primeros días. Ya en los primeros días se había dicho que el Antel Arena no iba, que no corría, porque era un gasto superfluo, porque sobre todo desde la raíz se dijo que Antel no tenía nada que ver con la construcción de un estadio, no con la explotación de un estadio, con la construcción de un estadio. No están los cometidos de Antel. Lo que hay aquí es una advertencia. Hay un oyente que casi al principio de esta discusión hoy mandó un mensaje con esta puntualización: que nadie diga que el Antel Arena es un estadio, es un centro de generación de contenidos digitales. Sí, es extraordinario, un centro de generación de contenidos digitales, pero primero tenemos un convenio con la NBA y segundo se habla de un estadio deportivo, que es fundamentalmente lo que va a ser y lo que fue el cilindro durante muchos años, el cilindro municipal. Pero bueno, dejémoslo ahí, ese no es el motivo de discusión. Lo que digo es que aquí hay, hubo del lado del gobierno una advertencia a estos grupos, a todo ese conjunto que está formado alrededor del MPP, de que no se puede tirar de la cuerda, y es una advertencia respecto al presupuesto, es decir, no hay dinero para todo, vamos a terminar con las obras locas, vamos a terminar con los caprichos personales, con una obra que lleva el nombre y apellido de una persona, vamos a pensar en los problemas del país, tenemos un presupuesto en marcha, no hay... ¿Ese es el mensaje de la presidencia? Por supuesto que pero ayer se fue muy claro, y hoy más temprano incluso el contador Ferreri, cuando lo entrevistamos, lo decía, el gobierno entiende que esta es una obra que vale la pena, hasta por el impacto en su entorno, en el barrio, etcétera. Sí. La obra no está en duda y se está buscando otra forma de llevarla adelante. Claro, pero creo que el gobierno logró algo bueno acá, y es anunciar: no hay recursos para cualquier cosa, no hay recursos para todos, discutamos punto por punto. Es lo mismo que con el Fondes, la misma advertencia que se hizo con el Fondes, aquí no se puede tirar de la cuerda, tenemos un déficit del 3.5%, tenemos una situación de caja que no es la de antes, vamos a tener problemas de recaudación, tenemos desempleo en aumento, tenemos una inflación cercana a los 2 dígitos, el horno no está para bollos, ese es el aviso que se manda a través del Antel Arena. Bueno, yo creo que en primer lugar yo estoy también contento como Esteban. Me llamó la atención la alegría de Esteban, pero porque hace ¿Por qué? un par de semanas dijo que era una total irresponsabilidad. Como venía, era una total irresponsabilidad. Yo creo que hay que llamar a las cosas por su nombre, el pan pan y el vino vino. Acá el gobierno, yo ya lo he dicho, cometió por lo menos 2 errores. El primero fue tomar una decisión de determinada manera, que evidentemente no alcanzó a todas las consultas posibles y deseables, y el segundo, cómo comunicó esa decisión que había tomado, tanto al interior del propio gobierno como hacia la población. Eso generó que la inmensa mayoría de la gente estuviera en contra de la decisión, que se opusiera a la decisión, desde los vecinos del barrio hasta muy amplios sectores, diría que la inmensa mayoría de sectores políticos
del Frente Amplio. Esta decisión del gobierno de dar marcha atrás con su medida, de parar o de suspender el Antel Arena, me parece que rectifica ese error, pero me parece que también hay que subrayarlo, que se cometió un error. Y decir que el gobierno cometió un error, para mí, es una buena manera de señalar elementos que deben mejorarse. Es decir, la crítica yo creo que es muy positiva si se hace razonablemente y con argumentos. Yo creo que el tema de fondo vinculado con el Antel Arena, puede haber un problema de organización de negocios, de plan de negocios, etcétera, pero básicamente es un problema conceptual. Es una mirada hacia el Uruguay de 10 años, 15 años, 20 años, o es una mirada chiquita al Uruguay de los 6 meses. Las prédicas apocalípticas, digamos, de que la inflación, que los 2 dígitos, que el viento que ahora sopla de frente, que eso lo venimos escuchando desde hace varios años. ¿Hay problemas económicos? Claro que hay problemas económicos. ¿Se van a superar? Claro que se van a superar. Lo que me parece que en esta instancia la actitud inicial del gobierno, es decir, planto bandera y el Antel Arena no va, fue una actitud por lo menos apresurada. Me llama la atención que haya sido una actitud apresurada, y la prueba de que fue apresurada es que con un estudio un poco posterior se resolvió dar marcha atrás y volver a plantear la posibilidad de seguir con las obras. Ahora el que se queja de una intervención larga es Ramela. Se queja de la intervención de Fernando. Le pido disculpas a gracias, Fernando. La culpa de todo la tiene Esteban porque él empezó largo, entonces bueno, después se generaron todas estas otras series. Yo creo que hoy no estamos discutiendo una culpa más. Yo creo que hoy no estamos discutiendo las bondades o no bondades del proyecto Antel Arena. Creo que eso es otra cosa. Hoy estamos hablando de lo que pasó en los últimos 20, 25 días. Yo en lo personal ya lo dije, desde el momento que el Tribunal de Cuentas observó la obra, porque dijo muy claramente que no estaba dentro de los cometidos de Antel, para mí es suficiente para decir Antel no debió y no debe realizar esa obra. Y si la hace, está violando flagrantemente nuestro orden jurídico, y todos, creo, los que son amantes del Estado de Derecho, deberían pensar y decir lo mismo. Pero después también hay otra cosa muy interesante, porque acá, por un lado, Fernando dice, el gobierno se rectifica de su error, el gobierno que había suspendido las obras ahora dice que las va a retomar. O sea, Fernando marca, para mí con acierto, de que hubo 2 cosas distintas. Por un lado, la decisión del gobierno hace 20 días y por otro, los anuncios de ayer. Esteban, sin embargo, nos presenta la cosa como simplemente la continuidad de la primera medida. El gobierno tomó una postura hace 20 días y hoy un poco como que la aclara y la complementa. Es todo lo mismo, forma parte de lo mismo, y el gobierno no se ha de alguna manera desmentido a sí mismo. Yo creo que todos sabemos lo que es la política, todos sabemos que atrás de esto hay un proyecto, pero además hay un enfrentamiento de poder dentro del gobierno, y los mensajes son muy claros. Yo cuando me enteré ayer, que no me enteré directamente sino por otra persona que me dio la información, primero me quedé un poco perplejo, porque dije, tan rápido y ya se desdijeron, qué cosa, esto es increíble, esto va a batir todos los récords. Después sí sentí un poco como de vergüenza ajena, porque la verdad de que los que habían sido tan terminantes hace 20 días, tan claros y tan contundentes, y habían hecho una muestra de autoridad y una muestra de digamos, de fuerza para imponer determinados criterios, más allá que los hayan comunicado mal, como dice Fernando, que obviamente los comunicaron mal, ahora parecían cambiando de posición. Era evidente que unos festejaron hace 20 días y otros festejan hoy, que no son lo mismo, por algo, está en la prensa, está en todos lados. El MPP reconoce que el cambio es muy saludable, otros dicen que no hay tal cambio, o sea, hay toda una contradicción donde el gobierno se está debatiendo. Pero lo tercero y más importante que esto me preocupa, me genera una enorme preocupación. Porque en definitiva, ¿qué autoridad demuestra este gobierno del doctor Vázquez? ¿Qué poder de mando transmite? ¿Qué siente la población? Obviamente no hay una persona que no lo diga. Acá están mandando los sindicatos y el MPP. Por Astori no es nuevo. Astori hace 10 años que dice una cosa y termina votando y haciendo otra. Pero Vázquez, como bien lo decía Esteban hace un rato, tiene fama de ser más caprichoso, más duro, de mantenerse más en sus posturas. Hoy por hoy el gobierno ha dado una muestra más de que no tiene fuerza para imponer sus convicciones y sus criterios.
de que es minoría en el partido de gobierno y que lo amenazan con trancarle la rendición y el presupuesto y cede lo que tenga que ceder. Pónganle las palabras que pongan, pero lo cierto es lo que dijo Fernando. Acá hay una rectificación, hay un cambio y una cosa que era suspensión deja de ser suspensión. Acá hay un triunfo político del MPP y de los sindicatos que son los que ayer salieron a festejar y a decir públicamente que estaban contentos con el cambio de rumbo. O sea que perdió el ministro de Economía, pero mucho más grave aún, porque el ministro de Economía ha perdido toda su vida, perdió el presidente de la República. Y eso es lo que hay que marcar y señalar como una preocupación en un país que entra en un periodo de crisis y no sabe hoy quién manda. Acá estamos con un problema semántico que seguramente nos puede complicar mucho la discusión. Yo estaba repasando la entrevista que hicimos en perspectiva con el ministro Daniel Astori la semana pasada y él decía: se tomó la decisión de suspender temporalmente las obras del Antel Arena, que serán retomadas apenas el país pueda definir una fecha concreta coherente con el esfuerzo de coordinación de las inversiones, que traerá como consecuencia no solo un volumen importante de inversiones públicas, incluyendo Antel Arena, proyecto que se va a llevar a la práctica, sino también un volumen muy importante de inversiones que se deben realizar en el ámbito de la infraestructura. Emiliano, una cosa, eso no es semántico, eso es una trampa de un buen político. Porque una cosa es que se van a retomar algún día y otra cosa es, como anuncia el diario hoy, que se van a retomar en septiembre. Entonces no se suspendieron, porque en el mes de julio también van a trabajar porque no pedían el seguro de paro. Y en agosto van a hacer tareas de mantenimiento y en septiembre van a trabajar. O sea que la suspensión y el retome que dice Astori es un genial verso, eso nada de septiembre, más que un verso. Eso de septiembre también está en veremos. Hoy se lo preguntábamos a Ferrer en la entrevista y él decía que información oficial no es. Todo eso viene por un trascendido que publica El Observador en base a fuentes del PIT-CNT, que sería en septiembre que se retomarían las obras. Lo que sí es un hecho es que se van a parar las obras ahora a fin de mes y se las va a retomar lo antes posible una vez que se defina el esquema de financiamiento alternativo. Lo llamativo, Emiliano, y audiencia, es la importancia desmedida que se le ha dado al Antel Arena. Digo, se está discutiendo desde hace días, están los titulares de la prensa. Es como el gran asunto. Es un exceso, digo, realmente el país tiene problemas mucho más importantes y trascendentes que el Antel Arena. Esto ha tomado una dimensión colosal, digo, como no la tomó en su momento la caída del cilindro, digo, el incendio que terminó con el cilindro, que nunca fue investigado por otra parte. Es decir, se le está dando a un tema municipal que afecta a un barrio, que importa a la ciudad, pero que en definitiva no es uno de los grandes temas nacionales. Bueno, cuando uno recorre Montevideo y ve los grafitis en las paredes, probablemente puestos por el Partido Comunista o el MPP, el Antel Arena debe seguir, el Antel Arena debe mantenerse, uno dice, wow, caramba, esto es como una cruzada nacional, es como que de Antel Arena se le va la vida al Uruguay, ¿no? Digo, demasiada importancia a un hecho, lo que demuestra que en el fondo es política pura. Acá es una cinchada entre dos sectores y bueno, la ganó la oposición interna del gobierno y la perdió Vázquez. Esteban, ¿estás de acuerdo que se convirtió el Antel Arena en el símbolo de una lucha interna dentro del oficialismo? En absoluto, en absoluto. Es decir, que se iba a transformar era obvio, y además hay otra cosa. Yo no le voy a pedir a mis contertulios de los partidos tradicionales que borren de su ADN el esquema de análisis político que tienen tradicionalmente. No se lo voy a pedir, es lo normal. Es decir, todo lo van a ver en esa óptica porque todo lo vieron así durante toda su vida. Yo dije, tú me evitaste una larga exposición, leíste lo que dijo Daniel Astori. Esa era la posición del gobierno, no era la posición de Astori, era la posición del gobierno, del presidente de la República del gobierno. Todos los que apostaron a que el Antel Arena en realidad iba a ser liquidado y terminado no van a hacer ninguna autocrítica. Yo lo que espero es que cuando se decida cómo va a continuar, hagamos el análisis de las condiciones. Entonces veremos si es una especulación política, si es simplemente un mecanismo de ajuste interno o efectivamente se va a hacer, en lugar de pagarlo en 2-3 años con un plazo muy superior que surgió a partir de la suspensión, porque si no era inexorable, porque estaban firmados todos los elementos para tener que pagar todo, a menos que termináramos las obras, no hiciéramos la eléctrica, no hiciéramos, es decir, se parara por otra vía, que era lo que muchos pensaban, que se empezaba y después lentamente se extinguía, y quedaba como esas obras que hicieron los partidos tradicionales, que empezaron una vez y tuvieron 42 años para terminarse. Duraron más tiempo que las pirámides de Keops.
El gobierno de izquierda no lo hace, no deja que las cosas funcionen, toma medidas y las tomas públicamente. Segundo, cuando veamos todo lo que va a ser el Antel Arena y aparezca, voy a repetir algo que dije hace, creo que 4, 5 años, 3 años cuando se discutió el Antel Arena. Yo cuando vi el edificio de Antel, incluso porque, a ver, un importantísimo dirigente del Partido Colorado, desde una ventana me lo mostró y me dijo, me dejaron una empresa de telecomunicaciones transformada en una empresa inmobiliaria, yo también estaba en contra. Y sin embargo, quiero decir que es un ícono de la ciudad. En este caso es diferente, es una empresa de otro tipo que lo que tenemos que saber también es cuáles van a ser sus resultados. Yo no digo que el Antel Arena tiene que ganar mucha plata, lo que hay que saber cuánto va a costar. 10 millones por año. Claro. Yo digo, eso lo dijo una persona. Esteban, ¿sabes? ¿sabés lo que pasa? Que yo estoy de acuerdo con tu razonamiento y estoy pensando en muchos ejemplos, como por ejemplo el edificio del Auditorio del Sodre. Quien va hoy por la esquina de Andes y Mercedes ve que ha cambiado radicalmente esa zona, esa parte de la ciudad, que era una zona totalmente deprimida. No, cambió todo Montevideo. Entonces, bueno, no exageremos. todo eso, yo puedo estar de acuerdo. La pregunta es ¿para qué? ¿Para qué hacer una tormenta en un vaso de agua? Es decir, se tomó una decisión, se comunicó una decisión que generó, no solo políticamente, una gran preocupación en muchos vecinos de Montevideo, en toda una amplia barriada, en el ámbito municipal, en el municipio que corresponde. Es decir, eso es lo que a mí me preocupa, digamos, que de alguna manera se generó una situación te pregunto de tensión. ¿Y qué pasa si dentro de 10 días, 15 días termina la comisión y te das cuenta que eso que se generó permitió, por ejemplo, construir el Antel Arena y terminarlo? No, pero yo no creo que para poder estudiar nuevas opciones había que sacar el sable y hacer un escándalo como se hizo. Tocar a de huello, me parece a mí. Bueno, pero ¿sabes qué pasa? Que lo otro es inexorable. Esto determinó un cambio, hasta en la empresa constructora determinó un cambio. Yo escucho a Fernando y me parece sentir la cuerda de violines. es algo, otra vez. Es algo perfecto. Lo logró. Carlos recuperó aquello de el hermano del alma. No, pero le va a durar poco. Le va a durar poco. No, que parece mentira que alguien como Esteban, serio, y que además en tu ADN has tenido alguna mutación. Porque en las últimas semanas prácticamente yo te escuchaba a vos y me parecía sentir a Mercader. Dije, estos hombres están más hermanados que nunca. Pero bueno, al margen de todo. Eso les duele, al margen que de, nosotros seamos todos. Al margen de todo. Gobierno, oposición, ustedes quieren ser cada vez más seco como una pasa. Pero es un truco que la gente al final lo va a ver. Decir que hay que salir públicamente a suspender un proyecto hasta revisarlo. Y decir a los 15 días que se va a revisar y que en 15 días va a haber respuestas, es una estupidez mayúscula. Lo que tendrían que haber hecho entonces es en silencio y sin generar tormentas, revisarlo en 15 días y salir el día que tuvieran la respuesta a decir, señores, esto se va a hacer, pero de esta manera, de esta manera, de esta manera. Lo cierto, aunque Esteban hoy, porque la semana pasada sí lo reconocía, hoy no lo quiera reconocer, es que estas fueron jugadas políticas. Aquí un sector del gobierno quiso marcar la cancha y decir no van más estas obras faraónicas sin sentido, sin financiación, sin estudio, sin nada, con versos y más versos, y ese sector del gobierno perdió la pulseada. Y hoy tiene que hocicar y decir, en 15 días vamos a decir cómo se hace y muy posiblemente muy rápido vamos a retomar las obras. El PIT-CNT ya maneja que las obras ni siquiera van a ser interrumpidas totalmente nunca, porque va a ser tan rápido que se va a retomar todo que van a estar haciendo mantenimiento estas semanitas que van a pasar en el medio. Se inscribía además en un ataque cerrado contra Carolina Cose, ¿no? Digo, porque no era una medida aislada respecto a la ministra de Industrias, era una medida que había que sumarla a, cuando la ministra dijo me voy a quedar en mi escritorio de la Torre Ejecutiva y la Presidencia de la República dijo de ninguna manera usted sale de Antel, en la Torre de Antel. No, y tampoco era quedarse en su despacho de la Torre de Antel. Se habló de la posibilidad de que el Ministerio de Industria tuviera sus instalaciones en la Torre de Antel. También contra Carolina Cose cuando intentó nombrar a todas las personas integrantes del directorio, particularmente al vicepresidente, y la presidencia le
le dijo que no, y finalmente remató con el Antel Arena, donde se le dijo que no. Es decir, había una ofensiva contra Carolina Cosel, que es una de las figuras de punta, una especie de mascarón de prueba que tiene allí el MPP como precandidata. 20 segundos etcétera. Con respecto a algo que dijo Esteban, para que vea que mi ADN es modificable. Yo siempre estuve en contra de la torre ejecutiva de Antel. Y cuando te dijo eso, quien te lo dijo, y nosotros revisamos en su momento los planos, por ejemplo, lo que era el piso destinado a la presidencia, que no sé si después... Cuando decís nosotros revisamos, estás hablando del gobierno Valle, de la administración Valle. Sí, que ya estaba hecho, pero estuvimos viendo lo que había sido el proyecto, que no sé si se hizo igual o no. El piso dedicado a la presidencia era faraónico. Faraónico. Las instalaciones que tenía para el presidente de Antel eran un despropósito absoluto. Lo haya proyectado el Partido Colorado, el Partido Blanco, el Frente Amplio. Ese fue un despropósito. Es claro, hoy lo vemos y es una linda obra, y le hizo bien a Montevideo, pero fue una obra que en ese momento, para un ente monopólico como prácticamente era Antel, porque tenía todavía menos negocios que ahora, no se justificaba. No, yo quiero señalar simplemente que en general los grandes proyectos icónicos de la ciudad, desde el punto de vista edilicio, primero, generan una gran discusión, un gran debate, como es tradicional en el país, y segundo, terminan teniendo un fuerte impacto. Yo hablaba del auditorio del Sodre, pero también podemos hablar de la propia Torre de Antel, o podemos hablar de la Torre Ejecutiva. Es decir, son o de las torres del World Trade Center allí en... Esas son privadas. Pero no tiene nada que ver. Digo que las grandes obras generan discusión y fuertes impactos. Como el Conrad. Entonces, ¿te acordás que el Frente no quería que se hiciera el Conrad de Punta del Este? Bueno, como Wilson criticaba el Radisson, que decía que era un salchichón, ¿se acuerdan? Wilson. Sí, Wilson Ferreira Lunate, cuando se hizo el primer proyecto. ¿Criticaba Radisson? ¿Del Radisson o de Victoria Plaza? La segunda torre, la torre nueva. La torre nueva. Que ocurrió. Un proyecto. El debate fue del primer gobierno posterior a la dictadura, ¿no? Proyecto previo, ¿no? Entonces yo creo que acá, yo vuelvo a repetir, a mí me parece que la torre, el Antel Arena va a tener un impacto muy positivo en la ciudad y va a ser un elemento de modernización importante. Vuelvo a repetir, creo que hay elementos del manejo con el que se han tomado decisiones últimamente que a mí no me satisfacen.